Mientras se llevaba a cabo la discusión en la Cámara de Diputados de un tema tan crudo, doloroso y sensible para el pueblo de México en materia de feminicidios, los de siempre, los del PRIAN, intentaron montar su ya gastado espectáculo, cifras al aire, acusaciones recicladas y el mismo discurso de que este gobierno no hace nada, voltea la cara y está de brazos cruzados, según ellos. Lo dicen como si el sistema de fiscalías podrido y los jueces a modo no fueran herencia directa de ellos mismos, puestos a dedo, diseñados para servir intereses y no a la justicia. Pero ahí es donde se toparon con pared, pues hay mucha 4T y los legisladores no se quedaron callados, les respondieron de frente, sin rodeos, recordándoles su pasado, su negligencia y su hipocresía, porque ahora resulta que quienes ignoraron el problema por décadas hoy vienen a exigir soluciones inmediatas. Mira qué conveniente y qué chistosos estos tíos del PAN, como si no hubieran dejado un país hundido en corrupción, impunidad y compadrazgos. Pero lo más indignante, dicen que votarán a favor, pero no pierden la oportunidad de lucrar políticamente con el dolor de las víctimas, así de bajo y así de miserables. Nada más nos llevó 50 añitos, medio siglo, reconocer que las mujeres pueden ser asesinadas por un carácter específicamente de género. Y es tanto el interés que tiene este tema para la oposición, que viene a darse golpes de pecho acá como si no hubiese sido causante de las desapariciones de mujeres, que vienen y dejan sus papelitos, que no legislan y tampoco votan y se ausentan completamente de la discusión en este pleno. Estas tres mujeres hicieron frente a tres gobernadores. Francisco Barrio Terrazas, uno de los próceres del Partido Acción Nacional, que dijo que mataban a las mujeres en Ciudad Juárez porque usaban minifalda y porque salían de noche. Imagínense ustedes, como si el fenómeno de las maquiladoras no se hubiese vuelto el elemento más importante del ingreso económico en esa frontera, gracias a las políticas neoliberales que había implementado en aquel entonces el PRI. Luego, Francisco Barrio fue castigado en las urnas y llega Patricio Martínez del Partido Revolucionario Institucional, que en lugar de abrir un diálogo cándido con las mujeres que habían encabezado este movimiento, las atacó y casi las agarró a golpes en la Plaza de Armas, donde movimientos inclusive como el de Aceros de Chihuahua tuvieron que hacer una intervención para que eso no sucediera. Y luego llega claramente José Reyes Baeza, que en lugar otra vez de atender el tema, resulta que crea un programa, pero no a favor de las mujeres, del Partido Revolucionario Institucional, sino uno que se llamaba Hablemos Bien de Chihuahua, porque no había que hablar de los asesinatos de mujeres, sino había que hablar bien de lo que sí pasaba en Chihuahua, según ellos, para ocultar esa mala fama que se le quería crear al estado de Chihuahua. Chihuahua es, pues, cuna y no solamente génesis de un movimiento que luchó por la inclusión del feminicidio y por tres mujeres que fueron orgullosamente de izquierda y que crearon el antimonumento y el ícono de los feminicidios, la cruz con clavos, que tenía entonces 264 clavos porque eran 264 mujeres que habían sido asesinadas, se había documentado que habían sido desaparecidas solamente por el hecho de ser mujeres. Se crearon los mitos de los asesinos seriales, de la trata de personas, se crearon los mitos de absolutamente todo, pero un reconocimiento del Estado mexicano, del priismo y luego del panismo, que vino a hacerlo menos. Vicente Fox, que con sus frases ya claras de que además no solamente se inaugurará como ser el presidente marihuano de esta república, sino que además dijo, pues hay que magnificar el problema, dijo. 300 muertitas no son tantas.
Ahí díganos qué explicación tiene el Partido Acción Nacional para eso. Lo cierto es que la lucha siempre reacia del Grupo 8 de marzo, que crearon estas mujeres, que fijaron las 3 cruces de clavos en el 2002, llevó a que en el 2009 el caso del campo algodonero se volviera un antes y un después de los feminicidios en México. El caso del campo algodonero, donde 3 mujeres, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres, fueron encontrados sus restos en este campo algodonero que hoy está dentro de mi distrito, donde las familias denunciaron y se les negó la búsqueda. ¿Qué ha avanzado? Y yo tengo que decirlo, que como lo dije ayer, no tenemos nada que celebrar, pero sí avances de que alegrarnos. Ya hay un registro de personas desaparecidas, ya hay algunos protocolos. El problema es que hoy la capacidad del Estado no da la posibilidad de que la perspectiva de género realmente se encuentre en la búsqueda de personas. Con un punto de vista no complaciente, hay que decir que uno de los retos de lo que estamos legislando hoy no estamos legislando ninguna ley, porque muchas compañeras vienen a decir eso, pues hay que leer, como dijo el clásico. No, estamos diciendo en el artículo 73 que se podrá legislar dentro de los siguientes 180 días una ley que tenga que ver con materia de feminicidio. ¿Qué nos hace falta? Protocolos homologados que se puedan aplicar de manera nacional, que se resuelvan las altas tasas de impunidad. Nosotros, yo personalmente, mi familia y su servidora, hemos sido víctimas del sufrimiento que se pasa cuando tienes una persona desaparecida, que por cierto tampoco se buscó a mi señora madre porque se decía que se había ido con su novio, uno de los pretextos más claros que se tiene en estas cosas. Y hubo una respuesta tardía de las instituciones, y eso es lo que tenemos que resolver con esta ley, y la coordinación entre fiscalías y policías, y sobre todo que haya un sistema pericial para el reconocimiento de restos. Mientras solamente se administra el problema, no llegaremos a un buen puerto, y hoy la responsabilidad del Estado mexicano, que ya fue declarado cómplice en el 2009, es de todas y de todos. Así que no vengan acá a sacarle raja política y a querer lucrar con el sufrimiento de las familias que ya hemos pasado por este martirio. Hoy la responsabilidad es tanto de ustedes como de nosotros, de todos los partidos políticos, porque también en estados como Nuevo León se ha responsabilizado a Movimiento Ciudadano de casos como el de Devani. Hoy todos aquí tenemos una deuda con las mujeres de México y debemos de cumplirlo. Finalmente estamos llegando a una legislación que por años se negó, que con el neoliberalismo se negó, porque la objetivización de las mujeres estaba en el centro. Así que mi reconocimiento a este movimiento, pero decir que estamos llegando tarde y que aún tenemos deudas. Muchas gracias. Unidad Nacional. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, diputada Noemí Luna Ayala, para fijar su posicionamiento. ¿Aquí quiere venir alguien, no? Aquí, mira, jamás. Sí, las y los políticos estamos aquí para salvar vidas y para exigir justicia. Hoy vamos a votar a favor de que se ponga una palabra en la Constitución, de que se reforme el artículo 73. Por supuesto que eso abre la puerta y nos obliga a tener una ley general sobre el feminicidio, pero hay que decirlo como es. ¿Cómo festejamos cambiar una palabra en la Constitución cuando todos los días el Estado les sigue fallando a las mujeres?
a las mujeres que estamos cansadas de vivir con miedo, a las mujeres a las que no se les hace justicia. No podemos festejar, no basta con aprobar esta reforma. Es indispensable que la legislación secundaria incorpore mecanismos efectivos de coordinación entre federación, entidades y municipios, con intercambio de información real, así como sistemas de supervisión y rendición de cuentas. Sí es indispensable que homologuemos la ley. ¿De qué sirve 32 leyes si al final del día solo el 15% de los casos sobre feminicidio llegan a una carpeta de investigación? ¿De qué sirve tener 32 fiscalías si piden dinero para buscar a las mujeres desaparecidas? No festejemos logros cuando la primer secretaria de las mujeres de este país renunció porque le importan más las elecciones, porque le importa más el pleito entre los aliados oficialistas que luchar porque verdaderamente las mujeres en México vivamos con dignidad. ¿De qué sirve reformar el artículo 73 si desde el 2012 reformamos el Código Penal para tipificar el delito de feminicidio y hoy todavía hay quienes dicen ridículas, se atreven a decir que matan mujeres por el simple hecho de ser mujeres, pero sí, justamente ese es el feminicidio y por eso en la ley general debe haber criterios claros de investigación con base en protocolos de género, porque efectivamente no todas las mujeres asesinadas son por feminicistas. Pero sí, necesitamos aceptar la realidad, porque hay otra realidad. El 1 de octubre de 2024, en este recinto, desde esta tribuna, alguien dijo, llegamos todas, pero solo llegó Claudia y sus amigas, porque no llegó Devani Escobar, no llegó Ingrid Escamilla, no llegó Fátima Quintana, no llegó Lidia Gabriela Gómez, tampoco llegó Jessica González, ni Mariana Lima, que por cierto, cuando fue asesinada, el fiscal local dijo que se trataba de un suicidio y tuvieron que reabrir su caso para poder investigar por fin un feminicidio. No llegamos todas y hasta que lleguemos todas tendremos la facultad de festejar una reforma. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas, hasta por 7 minutos y medio. Bien alta, amiga. Gracias, Presidenta. Adelante, diputada. Los datos del informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran cómo a partir de 2018 existe un incremento notable en las víctimas de feminicidio. 912 mujeres asesinadas ese año y el 2021 fue el peor año con más de 1,000 mujeres víctimas. La violencia letal contra las mujeres no se limita a los casos tipificados como feminicidio. De acuerdo con datos de la Comisión de los Derechos Humanos, de enero a octubre de 2025 se registraron 1,781 homicidios dolosos de mujeres, lo que demuestra que una parte de las muertes violentas no es clasificada bajo el tipo feminicidio. No me explico cómo es que vienen a esta tribuna a decir que los casos de feminicidio han disminuido a partir de la Cuarta Transformación, porque ahí están los datos de su propio gobierno. Aunque desde la legislatura 64 el Grupo Parlamentario del PAN presentamos la iniciativa de reforma al artículo 73 para legislar en materia de feminicidio e incluso trabajamos en el proyecto para crear la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito del feminicidio,
pues no pasó nada. Y hoy, al ver las cifras aterradoras de violencia feminicida, es evidente que estamos llegando tarde. Estamos llegando miles de vidas de mujeres tarde. Miles de víctimas cuyas familias siguen esperando justicia, porque no solo se trata de poner términos en la ley o penas más altas o crear narrativas a modo. Hay que aceptar que existe un problema, hay que generar políticas públicas efectivas en materia de violencia contra las mujeres, en materia de combate a la violencia contra las mujeres, pero sobre todo en materia de prevención del delito. Es urgente una política pública de Estado para fortalecer a las familias mexicanas, para que tengan verdadero acceso a la salud mental, a empleos dignos, a espacios públicos de calidad, a viviendas reales, y esto vaya mitigando la violencia. Lo hemos dicho hasta el cansancio, es urgente fortalecer a las fiscalías. No es posible que existan montajes en las detenciones como el que acabamos de presenciar el fin de semana pasado por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. No es posible que no exista el personal capacitado suficiente. No es posible que al día de hoy existan casos como el de Ana María Serrano, cuyo agresor está detenido desde hace 2 años, pero sin un juicio, sin garantizarle justicia reparatoria a la familia de Ana María. Tendremos que ser congruentes, responsables cuando se analice la creación de la ley general para establecer criterios reales, plazos procesales claros, garantías reales de acceso a la justicia para las víctimas, capacitación real con perspectiva de género para quienes deberían investigar y ejercer la justicia. Pero la violencia feminicida es el nivel más alto de violencia contra las mujeres. Cuando este sucede es porque en la mayoría de los casos las mujeres ya se enfrentaron a una serie de tipos de violencia. Y sí, es un problema social, pero también es un problema estructural cuando el Estado mexicano decide levantar vallas de metal en lugar de recibir y escuchar a las mujeres. La violencia contra las mujeres se exacerba cuando desde el poder se protege a los agresores, se les cuida el fuero, se les abraza y se les corea el "no está solo" desde esta tribuna. ¡Qué vergüenza! La violencia contra las mujeres se exacerba cuando se invalida la voz de las mujeres que por mérito propio se ganaron un espacio público o un espacio en la mesa. La violencia contra las mujeres se exacerba cuando desde el Estado se disminuyen los presupuestos en materia de salud mental para las mujeres o en materia de salud reproductiva, como sucedió con el ramo 12 en este propio 2026, o programas como el de Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, del que dependían más de 35,000 mujeres y al que el oficialismo decidió quitar el presupuesto. O como la reducción presupuestaria a programas de salud mental. La violencia contra las mujeres crece cuando desde el Estado se niega una realidad que enfrentan las madres buscadoras, cuando se les cuestiona y luego se les ignora, cuando se persigue a la prensa libre, cuando se usa a las instituciones como herramienta política o incluso electoral y no se toman en serio, justo como sucedió con la Secretaría de las Mujeres recientemente. Hoy quiero pedir perdón. Le quiero pedir perdón a Devani Escobar, a Yolanda Martínez, a María Fernanda Contreras, a Ariadna López Díaz, a Leslie Montserrat, a Ingrid Escamilla, a Cecilia Monzón,
a Alexis Cervantes, a Jessica González Villaseñor, a Blanca Alejandrina Lorenzana, a Luz Raquel Padilla, a Norma Lisbeth Ramos, a Ana María Serrano Céspedes, a Edith Guadalupe Valdés. Perdón a ellas y a miles de mujeres. Perdón porque el Estado mexicano fracasó. Perdón a ellas y a sus familias porque el Estado mexicano no fue capaz de cuidar lo más básico y valioso que tenemos las personas, la vida, sus vidas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Mariana Benítez Tiburcio del Partido Morena, hasta por 7 minutos y medio. Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros, hoy venimos a asumir una deuda histórica con las mujeres de México. Venimos como grupo parlamentario de Morena a respaldar, primero que nada, con firmeza y convicción, la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque esta reforma no es un gesto político. Aquí no hacemos politiquería con una desgracia. Esta reforma es un acto de justicia largamente postergado. Hoy no estamos discutiendo una reforma más. Estamos frente a una de las expresiones más dolorosas de la desigualdad y de la violencia en nuestro país, la violencia feminicida. Y para hablar de este tema con seriedad, hay que empezar por hacer historia. Hace más de 30 años, en Ciudad Juárez, comenzaron a desaparecer mujeres, jóvenes, trabajadoras, mujeres con sueños. Sus familias denunciaban y encontraban indiferencia. Sus cuerpos aparecían y no había justicia. Ese momento marcó un antes y un después. El caso Campo Algodonero llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México fue condenado. Por cierto, sí, en época de gobiernos panistas. Fue condenado por no prevenir, por no investigar, por no sancionar, por fallarle a las mexicanas. Han pasado más de 15 años desde esa sentencia y más de 30 años desde que ese horror comenzó a documentarse. ¿Hemos avanzado? Es la pregunta. Sí, no podemos negar que el feminicidio logró tipificarse con todas sus letras, que existe mayor visibilidad, que se han creado esfuerzos para establecer fiscalías especializadas. Pero decir que hemos resuelto este problema sería faltar a la verdad. La realidad es contundente. Hoy en México son asesinadas en promedio 10 mujeres, 10 historias truncadas a diario, 10 familias rotas a diario, 10 vidas que el Estado no logró proteger. Y lo más grave es que la mayoría de estos casos no se resuelven. Y aquí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga, porque el problema no es solo la violencia contra las mujeres, el problema es la impunidad. Y la impunidad tiene nombre y apellido. Feminicidios que en los estados, porque hay que recordar aquí, por cierto, ante lo que dijo una compañera del PAN, que pareciera que la responsabilidad de los feminicidios es la responsabilidad del gobierno federal, hay que recordarle que los feminicidios tienen competencia local. Sí, tenemos tipificado en el Código Penal, sí,
pero la responsabilidad inmediata es de las fiscalías estatales y de los tribunales estatales. Los feminicidios que no se cuentan como tal y los reclasifican como homicidios. Ministerios públicos que revictimizan, carpetas mal integradas, pruebas que se pierden o que nunca se recaban, jueces que reclasifican los delitos, tribunales que no sancionan con firmeza. El gran pendiente, hay que decirlo, no está en la ley. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo muy importante a partir de que se apruebe esta reforma constitucional para expedir una ley general que esté a la altura, una ley general que condense una política nacional contra el feminicidio. Podemos reformar la Constitución, podemos reformar leyes, podemos homologar tipos penales, pero si las fiscalías siguen fallando y los tribunales siguen fallando, la justicia seguirá sin llegar. Hoy muchas familias no solo enfrentan la pérdida de una hija, de una hermana, de una madre, enfrentan también violencia institucional, indiferencia institucional, el maltrato en las agencias del Ministerio Público, burocracia y falta de resultados y compromisos. Ahí están los casos que se han mencionado, que causaron relevancia: Ingrid Escamilla, la niña Fátima, no tiene mucho el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, que sigue, en el que se siguen viendo irregularidades terribles. Y también está el caso, por cierto, de Ariadna Fernanda López. ¿Se acuerdan de esa joven asesinada en Morelos? Y que nuestra propia hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pero entonces que era la jefa de gobierno, exhibió un caso claro de obstrucción, pero sobre todo de encubrimiento de un feminicidio contra ese fiscal nefasto, Uriel Carmona. Es justamente eso lo que tenemos que arrancar. Fiscales como él, fiscalías que funcionan para proteger a los feminicidas, carpetas sin armar, pruebas que se caen porque no hay voluntad de investigar con perspectiva de género. Se acabó la simulación y ese es el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum a presentar esta iniciativa de reforma constitucional. Esta es la verdadera dimensión de la deuda del Estado. Por eso, compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario de Morena vamos a favor de esta reforma, porque no basta con tipificar, se necesita homologar la ley a nivel penal. Se necesita establecer esfuerzos coordinados entre las autoridades que investigan y entre las autoridades que imparten justicia. Se necesita obligar al Estado en todos sus niveles. Basta ya de querer todo echarlo en responsabilidad de la Federación. Los estados tienen que asumir con esta reforma una responsabilidad muy grande y un compromiso con las mujeres y con todo México. Estamos pasando de esfuerzos fragmentados a una política de Estado con visión nacional. Y yo pregunto, ¿quién lo había hecho? Nadie, lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, con esa visión y ese compromiso que ha demostrado a favor de las mujeres. Con esa reforma, la primera reforma constitucional que ella presentó como presidenta lo dejó muy claro y lo anunció dentro de sus compromisos. Ninguna muerte violenta de mujeres se va a dejar de investigar como feminicidio. Todos se tienen que investigar como feminicidios. Desde Morena lo decimos con convicción. No hay transformación verdadera si no es con las mujeres. No hay justicia social si se tolera la violencia feminicida. Y no hay futuro posible si seguimos siendo indiferentes ante el dolor de las mexicanas. Esta reforma es un paso firme, pero no es el último. Es el inicio de una nueva etapa en la que el Estado mexicano asume la responsabilidad plena. Porque cada cifra tiene un nombre, tiene una historia, tiene una familia que quedó destrozada.
Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa historia, esa narrativa que tanto nos ha desgastado. Nunca más la indiferencia del Estado, nunca más la impunidad que protege a los agresores, nunca más expedientes olvidados ni carpetas que duermen el sueño de la injusticia. Nos queremos vivas. Vivas en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el espacio político, vivas en nuestras escuelas, vivas, libres y sin miedo. ¿Es cuanto? Gracias, diputada. Esta presidencia saluda a alumnos de la Universidad Cuauhtémoc, invitados por la diputada Tania Palacios Curi. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta Cámara de Diputados. Cedemos ahora el uso de la palabra a la diputada Olga Sánchez Cordero del Partido Morena, hasta por 7 minutos y medio. Quédate, Mariana. Sí, de aquí te vamos a esperar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con la venia, presidenta. Adelante, diputada. Hoy es un día histórico que marca el esfuerzo de muchos, muchos años. Hace unos 20 años, lo decía yo ayer, empezamos a luchar desde la Suprema Corte para desagregar el feminicidio del homicidio. Y la respuesta de algunas autoridades fue la siguiente: entonces, ¿ustedes también quieren tipificar el varonicidio? Eso fue lo que nos decían entonces cuando luchábamos por esta desagregación del feminicidio del homicidio. En el año 2007 se publicó la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, derivada de uno de los eventos más trágicos de la historia mexicana contemporánea, el caso de Campo Algodonero. Y yo los invito, porque ahí están los argumentos que se dieron entonces ante la Corte Interamericana por el fiscal del estado de Chihuahua, a que los revisen. Por años, las víctimas indirectas del delito de feminicidio han sufrido no solo los hechos violentos en sí mismos, sino también por las dificultades materiales a los que se enfrentan a lo largo de estos procesos penales. Desde la complejidad probatoria para acreditar el delito de feminicidio, su tipificación, pasando por la revictimización institucional, hasta la omisión o negligencia de las autoridades involucradas en cada etapa de la investigación. La forma en que podemos solucionar esta profunda falla estructural es homologando, a través de una ley de carácter general, las bases mínimas para acreditar el feminicidio y así, insisto, obligar a las autoridades a actuar con congruencia, con perspectiva de género y sobre todo con sentido humano. Porque de lo contrario, ¿qué nos queda? ¿Seguir contando cuerpos? ¿Seguir archivando expedientes? ¿Seguir escuchando a madres que claman justicia sin obtener respuesta? Eso es precisamente lo que este dictamen viene a romper. No se trata de una reforma más, se trata de poner un alto definitivo a la impunidad que ha normalizado la violencia extrema contra las mujeres en este país. En esta tesitura, la aprobación de este dictamen que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio no es un asunto ordinario, sino que representa una obligación ineludible de todas y de todos los que estamos aquí presentes. Pues nuestra labor como legisladores es representar, es velar por los intereses más profundos del pueblo mexicano, especialmente de aquellas mujeres que han sido silenciadas por el miedo, por la violencia o por la indiferencia del sistema. Una ley general en materia de feminicidios
traería consigo múltiples beneficios. En primer lugar, al establecer bases mínimas y uniformes para todo el país, permitiría que las fiscalías cuenten con protocolos claros y homologados de investigación, lo que facilitaría la recolección de pruebas, reduciría la impunidad y evitaría la discrecionalidad con la que hoy se reclasifican estos crímenes como simples homicidios o incluso como suicidios, como lo acaba de manifestar Mariana. Es más, el caso de Mariana Lima fue reclasificado como suicidio. En segundo lugar, brindaría certeza jurídica a las víctimas indirectas, a los hijos, a las hijas, a las madres, a los padres, a las hermanas, hermanos, al garantizar criterios de reparación del daño, acceso efectivo a la justicia, protección integral y acompañamiento psicosocial. En tercer lugar, obligaría a una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, rompiendo con la fragmentación actual que permite que un feminicidio quede sin castigo por simples disputas competenciales. La nueva ley general deberá contener y respetar los principios del derecho penal, como lo es el de taxatividad. Recordemos que el derecho penal es de aplicación estricta, por lo que la Ley General del Feminicidio deberá cumplir un reto de gran trascendencia: tipificar con éxito este delito atroz, sin caer, escuchen bien, sin caer en un tipo penal abierto, que son los tipos penales abiertos, son sujetos a la interpretación judicial, ni tampoco caer en un tipo penal en blanco, que como todos saben, remite el tipo penal en blanco a otras normas para su complementariedad. No, al contrario, aquí deberemos establecer con toda claridad el tipo penal, con toda claridad, bajo los principios de taxatividad y el principio de explicitez, para permitir a las fiscalías encargadas de investigar contar con herramientas legales suficientes y claras para que estos crímenes no sean reclasificados arbitrariamente como otros delitos que no reconocen ni establecen con precisión este tipo de violencia estructural y sistémica contra las mujeres. De igual forma, recordemos un principio fundamental de las leyes generales. Estas inciden válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran el Estado mexicano. Delegan facultades, es decir, representan una excepción a la cláusula residual. Pues bien, es por esto que esta Ley General del Feminicidio, además de los beneficios y requerimientos que ya he mencionado, distribuirá competencias para que los tres órdenes de gobierno, la Federación, las entidades federativas y los municipios, establezcan los protocolos homologados de prevención de feminicidio y de investigación en sus diversos ámbitos de competencia, respetando el tipo penal construido por este Congreso General en esta ley. Legislemos con perspectiva de género, con voluntad de resolver los problemas del día a día de nuestras conciudadanas y ciudadanos, y con la convicción de que la justicia puede y debe llegar a todas las mujeres en este país. Y consciente del impacto que trae esta reforma, yo votaré en favor de esta minuta y les invito a todas y a todos los aquí presentes a hacer lo conducente, votar en favor de la misma. Muchas gracias. El resultado de todo esto fue claro: un discurso desarmado, narrativa caída y más de uno del PRIAN terminando con la cabeza agachada, porque cuando se dicen las cosas de frente ya no hay manera de esconder la verdad. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.